¿Qué tal? Saludos a todos. El tema del día de hoy es recursos verbales y no verbales en la argumentación. En la argumentación existen dos tipos de recursos: los verbales, que transmitimos o expresamos mediante el habla, y los no verbales, que percibimos por medio de los sentidos. Analicemos primero los recursos verbales. Los recursos verbales son frases o palabras que aclaran o dan orden a un enunciado en el texto argumentativo y se clasifican en dos: en recursos verbales dirigidos al raciocinio y recursos verbales dirigidos a la afectividad. Los recursos verbales dirigidos al raciocinio son conectores que se utilizan para establecer una relación lógica entre las ideas expuestas o actos del habla. Según el conector que utilicen, pueden clasificarse en 4 tipos. Veámoslo. Tipo de conector: causalidad. Definición: son proposiciones que expresan la causa por la cual ocurre una acción. Ejemplos de conectores: ¿por qué?, pues, cómo, ya que, dado que, puesto que, en vista de que. Su ejemplo de uso es: el aire de la ciudad está contaminado porque hay un exceso de automóviles. Como podemos ver, el conector aparece remarcado allí en letra negrita, el por qué en el ejemplo. Otro ejemplo utilizando uno de los conectores diferente es: el día está lluvioso, dado que hay un huracán. Veamos ahora el tipo de conector consecutivo. Definición: son proposiciones que expresan una consecuencia de la oración principal. Los ejemplos de conectores son: por lo tanto, por consiguiente, luego, por ende, en consecuencia. El ejemplo es: hay un exceso de automóviles en la ciudad, por lo tanto, el aire está contaminado. Otro ejemplo es: hay mucha delincuencia, por ende, los robos han aumentado. Tipo de conector adversativo. Definición: son conectores que se utilizan para hacer una objeción o refutar la idea que se planteó con anterioridad. Los ejemplos de conectores son: pero, sin embargo, no obstante, si no, aunque, más bien. El ejemplo de uso es: el libro era interesante, pero el final fue triste. Otro ejemplo es: él es muy guapo, sin embargo, es irrespetuoso. El tipo de conector concesivo es aquel que sus conectores enuncian una dificultad para cumplir lo expresado en la frase principal. Los ejemplos de conectores son: aunque, si bien, aún así, siquiera, por más que, a pesar de que. El ejemplo de uso es: dijo que no, a pesar de que había pensado aceptar. Otro ejemplo es: mencionó que no llegaría tarde, a pesar de que en días anteriores no llegó a la hora indicada.
Ahora veamos los recursos verbales dirigidos a la afectividad. Estos son palabras o frases que se utilizan para asignar valor a una expresión. Las más frecuentes son calificaciones, restricciones y valoraciones de posiciones ajenas. Hace un momento analizamos los recursos verbales dirigidos al raciocinio. Nos establecía que son conectores, que se utilizan conectores para unir dos o más actos del habla u oraciones. Los recursos verbales dirigidos a la afectividad utilizan frases. Veamos el de calificaciones. Y nos dice, son palabras que incrementan lo propuesto en el argumento. Y las frases que suelen usarse son necesariamente, hasta cierto punto, realmente, aparentemente, probablemente y hasta donde sabemos. El ejemplo es: todo lo que hizo fue, hasta cierto punto, bastante bueno. Otro ejemplo de frases o palabras de calificaciones es: cumplió con todas las tareas. Aparentemente, su compromiso es positivo. Restricciones. Son expresiones que manifiestan excepciones del alcance de la tesis o idea. Las expresiones que utilizan son excepto, fuera de, a excepción de, salvo, menos. El ejemplo es el siguiente: todos los alumnos tienen derecho a presentar el examen, excepto quienes tengan un alto número de asistencias. Otro ejemplo de restricciones es: vamos a irnos a jugar todos a la cancha de fútbol, a excepción de quienes no traigan tenis. Valoraciones de posiciones ajenas. Son oraciones que expresan la valoración positiva o negativa de las ideas que tienen otras personas. Las frases que se utilizan son: se equivocan quienes piensan que, aciertan al decir que, están en un error los que. El ejemplo es: están en un error los que piensan que todo va a cambiar. Otro ejemplo: se equivocan quienes piensan que los mexicanos no somos unidos. Algo importante que resaltar para la identificación de los recursos verbales dirigidos a la afectividad y al raciocinio es la primera que comentábamos. Los dirigidos al raciocinio utilizan conectores. Estos conectores unen a dos oraciones y los ubicamos en medio o en el centro de estas dos oraciones. Los dirigidos a la afectividad son frases de inicio, las encontramos al inicio de algo que se está expresando. Recursos no verbales. Son elementos que refuerzan los argumentos presentados. Cuando se presenta este tipo de recursos, se busca establecer relaciones significativas con el fin de atraer y convencer. Estos elementos se pueden agrupar en imágenes visuales, imágenes acústicas no verbales, valoración de tipos humanos, también fotos, datos, estadísticas, referencias y citas textuales. Imaginemos a un policía que está dando una conferencia sobre cómo transitar en las calles a las personas.
Él se apoya de un recurso de un semáforo y empieza una actividad. Empezamos todos a caminar y el semáforo se pone en rojo. De inmediato, nosotros nos detenemos sin que alguien nos diga nada, solamente con observar el color, con ver el color. Cambia a verde y seguimos caminando. Esto es un recurso no verbal que nos indica una acción a realizar o que nos da cierta información. También puede haber una gráfica en esa ponencia, en ese curso del policía sobre cómo transitar en la calle, y nos muestra una gráfica donde dice accidentes por ir viendo el celular. El color rojo indica el número de los que se han accidentado. El color rosa, quienes no. Y vemos que si un color está más alto nos indica que es el que representa más casos. Solamente al ver esas imágenes. Otro ejemplo es cuando escuchamos una alarma sísmica previo a una conversación sobre la prevención de accidentes en un temblor. Escuchamos la señal sísmica y todos salimos hacia un lugar seguro. Vamos en la calle transitando y vemos una crucecita roja. En automático sabemos que hay un hospital cerca. Comúnmente nosotros nos comunicamos mediante recursos no verbales. Imaginemos dos personas que están dialogando. La persona que es el emisor, pues está ahí expresando sus ideas, le está contando una anécdota. Y vemos como que el receptor, el que está escuchando, pues como que hace gestos de que ya se aburrió, como que mira para todos lados. Pues el emisor se va a dar cuenta que no le interesa su plática. Sin que el receptor o el que escucha diga algo, lo exprese de manera verbal, sus gestos indican mucho. Entonces, hay que tener cuidado de cómo nos comportamos, cómo son nuestros gestos, al momento de estar en una conversación. Un tema interesante, los recursos verbales y no verbales. Debe haber un equilibrio entre el uso de los recursos verbales y no verbales para que el objetivo de una comunicación, de una argumentación, sea eficaz. Estas son las fuentes de información de este tema. Agradecerles por ver el video. Recuerden suscribirse a este canal, dejar su comentario, su like, y que Dios o el universo los acompañen.